Bueno, y continuando con este entrenamiento, vamos a ver la parte 2. Vamos entonces a hablar de las grasas, que también son un nutriente bien importante dentro de nuestra alimentación. Recordemos que las grasas son un macronutriente. Recordemos también que este macronutriente nos aporta 9 kilocalorías por gramo, o sea, es el nutriente que más calorías aporta. Pero también vamos a hablar de unos datos interesantes, adicional de hablar de calorías, vamos a conocer un poco también de la historia de las grasas y vamos a ver la importancia que ha tenido también a través de la historia y a través de la vida de las personas, de cada uno de nosotros. ¿Sabías que las grasas y los aceites están presentes en todo momento de nuestra vida? Y ahí yo les llamo la atención. Están presentes en jabones, en aceites, en la alimentación, en muchas de las sustancias que utilizamos en nuestra casa, en nuestro carro, bueno, en cualquier parte están presentes las grasas. Entonces es darle esa importancia que tiene, no solamente en la alimentación, por supuesto, hoy vamos a hablar de la importancia que tienen en la alimentación, pero es entender que las grasas forman parte y están presentes en cada uno de nuestros días. Veamos estos otros datos. Las grasas, veamos el origen de cada una de las palabras. La palabra grasa se deriva del latín crassus, que quería decir denso, grueso, incluso en otras expresiones como sucio. Entonces empezamos a ver que esa característica más como de la textura está en la palabra grasa. Y empezamos a ver también la palabra lípido, que se origina del griego lipos, ¿sí? Y que dice que son estas grasas para alimentarse. Se empezaba a hacer como esa clasificación. Incluso grasas para unciones sagradas. Entonces vean que también se le empieza a dar otra connotación a este tipo de elemento en la vida de los antepasados. Y la palabra aceite se origina del latín óleo, ¿sí? Que a su vez se deriva del griego elaca, que significa olivo. Y entonces empezamos a entender esa relación que tienen los aceites, las grasas y esas sustancias que utilizamos, como les decía. También tengo otros datos aquí, y es que las materias grasas han sido utilizadas desde épocas ancestrales. Para alimentación, ¿cierto? Se utilizó en cocina, ¿cierto? Para protección, incluso los gladiadores romanos se aplicaban ciertos tipos de grasas en su piel para hidratarla y para protegerse en los momentos de los combates. Y también como combustible. Una de las funciones que más nos trae hoy aquí y es lo que tiene que ver con la alimentación, y es hablar del señor William Prout, que era un químico inglés, que gracias a él, en 1827, dio el conocimiento acerca de la función de la grasa como tal, como parte de la alimentación y como un macronutriente. Entonces veamos que a través de la historia, como les mencionaba, vamos reconociendo esa función de este macronutriente que nos trae hoy aquí. Entonces, repetirles que son las grasas, son un macronutriente que hace una parte importante de nuestra alimentación, que cumple funciones bastante interesantes, las cuales vamos a ver en este momento. Y una de esas es que me ayuda a absorber las vitaminas liposolubles. Recordemos, las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Sin grasas, esas vitaminas no las podríamos absorber correctamente. Entonces, vean que empezamos a darnos cuenta de funciones también esenciales. ¿Por qué queremos traer y por qué hablamos ahora de estos nutrientes? Porque también recibimos mucha información que nos habla de manera negativa de ciertos nutrientes y es encontrar el por qué debo consumirlas. Yo siempre digo, no es comer por comer o porque me lo dijeron o porque, sino que la invitación aquí es a que seamos críticos con los nutrientes que escogemos para incluir en nuestra alimentación. Veamos entonces más funciones interesantes de la grasa. Me ayudan a apoyar el funcionamiento de las células, de la mayoría de las células. Si hablamos de grasa, las grasas forman parte de las membranas de las células, entonces ahí empezamos a entender otra de esas funciones. Y además apoyan el correcto funcionamiento del cerebro y de los nervios. Entonces, hacen parte de ese trabajo correcto del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de eso, decimos, oiga, entonces mi cerebro, mis nervios, unas partes que son tan importantes en mi cuerpo necesitan alimentarse de grasas. ¿Qué es lo que tengo que también saber?
dónde encuentro las grasas y cuáles son esas clasificaciones de las grasas para poder seleccionarlas de la mejor manera. Entonces, veamos, encontramos grasas en todo lo que son pescados, aceites vegetales, ¿cierto? Encontramos grasas en todas las carnes, en todo lo que son las partes, valga la redundancia, grasas de estos alimentos, lo que denominamos el gordito, los cueritos, todo eso contienen grasas. También encontramos en margarinas, en otros tipos de aceites o en otros tipos de esparcibles, ¿sí? Encontramos grasas en semillas, en frutos secos. Y encontramos otras grasas en lo que nosotros denominamos como grasas ocultas, que son esas grasas que a veces no nos damos cuenta que están ahí, pero que están ahí. ¿En qué productos? Productos de paquete o productos industrializados o en productos en los que nosotros no hemos identificado la presencia de este nutriente, pero que está ahí. Por eso, siempre la invitación a que revisemos el contenido de los alimentos que estamos consumiendo para poder controlar el exceso de un nutriente y que definitivamente se puedan cumplir las funciones que el cuerpo necesita. Veamos otra clasificación. Esta imagen me daría para hablar, creo que muchas horas. No nos vamos a detener. Esto es una clasificación de las grasas de acuerdo a la estructura química, pero es para que también vayamos teniendo como presente algunos términos que vamos escuchando en muchas partes o información que vamos recibiendo. Entonces veamos, de acuerdo a esa estructura química se dividen en ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Algunos de estos ácidos grasos poliinsaturados son esenciales. Así que, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo los necesita, es incapaz de producirlos y lo que tenemos que hacer es consumirlos a través de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían algunos ejemplos de esos ácidos grasos poliinsaturados? Los omega 6 y los omega 3. Entonces, ¿qué fuentes tenemos? Tenemos aceites de semillas como girasol, maíz, lo tenemos también en los frutos secos, en las almendras, algunos cereales aportan este tipo de grasas, y los omega 3 que también están en las fuentes que acabo de mencionar y en pescados y mariscos. Entonces veamos que ahí ya vamos teniendo una pista de cuáles serían esos alimentos que yo debo incluir en mi alimentación para tener un adecuado aporte, sobre todo estos ácidos grasos poliinsaturados que a veces no encontramos de manera tan frecuente. Y tenemos otra clasificación que son los ácidos grasos trans, que están de manera natural dentro de alimentos como la grasa de la leche y de la carne de res, pero que también están presentes en muchos alimentos industrializados. Entonces, por eso es importante entender cuál es el consumo de grasas que tengo y cuál es la calidad de grasas que estoy incluyendo en mi alimentación. No quiere decir que alguna sea terrible, que deba eliminarla totalmente, sino es la cantidad. Las que menos se recomiendan o que debemos tener un aporte mucho más bajo son los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Veamos entonces cuáles serían las recomendaciones de consumo de las grasas para la población colombiana. Entonces, se habla de, en general, del 20 al 30% del valor calórico total de grasas. Entonces, cuando hablamos de porcentajes, a veces nos confundimos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que de mi dieta, más o menos de ese valor de calorías totales, del 20 al 30% debe provenir de las grasas. Pero necesito saber de esa clasificación que di ahora, cuál sería la recomendación. Entonces, vean, ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 del 5 al 10%, omega 3 del 0.6 al 1.2%, y a veces uno dice, pero esos porcentajes son bajitos, pero como no muchos alimentos los aportan, por eso debemos hacer una mejor selección de los alimentos. Y lo que les decía ahora, ácidos grasos trans menos del 1%, o sea, la cantidad es mucho más pequeñita. Y aquí mencionamos la cantidad de colesterol también para tenerlo presente en estas recomendaciones de consumo, que sería menos de 300 miligramos por día. ¿Por qué estamos dando estos datos? Para que ustedes empiecen a revisar la información de los alimentos que consumen y seamos un poco más responsables en el consumo de esos alimentos que hacemos día a día. Veamos entonces ahora unos consejos para tener un adecuado consumo de grasas.
ya entonces diríamos, no, entonces tengo que quitar muchas cosas de mi alimentación. No, lo que tengo que hacer es hacer una mejor selección de esos alimentos que contienen grasa. Entonces, aquí, ¿qué recomendaciones tenemos? Ojalá pescado o pollo. Y si voy a consumir carne roja, que sea magra, o sea, bajas en grasa. Lo mismo los pescados. A veces decimos es que yo como pescado todos los días. Trata de que esos pescados no tengan un alto contenido de grasa, o lo mismo el pollo. ¿Mm? Cocinar, ojalá los alimentos que sean al horno, a la parrilla, o que utilicemos técnicas como guisados al vapor, en lugar de utilizar técnicas como fritos o los apanados, que tienen un alto contenido de grasa, que no requerimos. Entonces vean que encontramos grasa de manera natural, también en los procesos de cocción, pero a veces cuando hacemos una inadecuada selección, tenemos un excesivo consumo de este macronutriente. ¿Qué recomendamos también? Consumir preferiblemente lácteos que sean bajos en grasa o descremados, que las salsas que consumimos no sean a base de cremas o de quesos, porque ese aporte va a ser mucho más alto en este nutriente. Y en lo posible escoger un aceite que sea de origen vegetal, podemos escoger canola, oliva, girasol, el aceite que sea de su preferencia, pero que sea preferiblemente, como les digo, de origen vegetal. Mi recomendación siempre, leer la información nutricional de todos los productos. No solamente a veces nos fijamos en la calidad del aceite y uno dice, yo compro un muy buen aceite, pero no nos damos cuenta de otros productos que estamos incluyendo en nuestra alimentación. ¿Qué me gusta y qué estamos haciendo también la invitación? Que empecemos como consumidores responsables a hacer comparación de las etiquetas de los productos. Entonces, si yo voy a comprar un tipo de queso, ¿qué puedo hacer? Comparar cuánta grasa tiene y qué tipo de grasa tiene para elegir el mejor. ¿Mm? ¿Cuál es uno de los retos que se nos presenta día a día cuando comemos fuera de casa? Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Ver también qué tipo de preparación voy a escoger y si vamos a pedir aderezos o salsas, que los pidamos por separado para poder hacer un control de esa porción mucho mejor. ¿Mm? Y también tratar de cocinar con hierbas, especias, jugo de limón para evitar el consumo excesivo de grasa. ¿Qué pasa? Aquí sí les doy un secreto. Yo creo que todos lo sabemos, pero una de las mejores o mayores ventajas de la grasa es que le da sabor a la comida. Y ahí es donde caemos en la tentación, porque por eso consumimos exceso de grasa. Entonces, la idea es que tratemos de utilizar, como les digo, hierbas, especias u otros aderezos de manera natural para bajar el consumo de esa grasa. En esta imagen verán algunos ejemplos de nuestros productos que aportan grasas. Recuerden, como lo vimos a lo largo de la presentación, estos nutrientes en cantidades adecuadas dentro de una alimentación balanceada son necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces, es ver cuáles son los otros beneficios que tiene el producto, ver, por supuesto, cuál es la cantidad de grasa que tiene, pero compararlo y saber qué cantidad de grasa estoy consumiendo en el día para determinar cuántas porciones voy a incluir en el día. Entonces, recordemos también que es importante considerar la selección de alimentos y el consumo de nutrientes en el marco de una alimentación balanceada y de un estilo de vida activo. Recuerden que no solo es alimentación, no solo es un nutriente, sino que es en el marco de alimentación y estilo de vida activo. Entonces, tengamos súper presente esto en la selección responsable de nuestros alimentos del día a día.